Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Les habla el Padre Roberto Visier desde la diócesis de Cuenca. Hace poco, en el leccionario ferial, en las lecturas que se hacen todos los días en la misa, correspondía a la lectura de los primeros capítulos del Génesis, que tienen una importancia particular porque nos revelan el papel del hombre en el mundo, es decir, en la creación de Dios, cuál es el papel que ejerce el hombre, ¿no? El ser humano, como también pues el puesto de los animales en la jerarquía de la creación. Y esto es un tema muy importante que tiene que ver con los problemas ecológicos, ¿no? Que están muy de moda hoy en día y que también pues es un tema muy querido para el Papa Francisco, ¿no? Que ha hablado pues de los problemas ecológicos en la encíclica Laudato Si y en otros documentos también dedicados al cambio climático. Los problemas que se refieren pues al clima, a la gestión de los residuos industriales o de la basura en general, al cuidado de los bosques, de las selvas, de los mares, las especies en peligro de extinción, pues todo temas muy importantes porque el problema ecológico, la contaminación, pues es un problema acuciante que se agrava cada vez más. Y esto nos abre a un tema que considero de gran importancia como tema de fondo, que es la relación del hombre con los animales, ¿no? La relación del hombre con la naturaleza. Y creo que en este sentido el libro del Génesis nos presenta principios antropológicos, es decir, sobre la identidad del hombre y sobre su puesto en medio de este mundo creado, ¿no? Del universo, del planeta Tierra, y que me parecen muy importantes y que hoy en día están un tanto desfigurados, ¿no? Son problemas antropológicos profundos, ¿no? Sobre quién somos y lo que tenemos que hacer, que son de una importancia vital. Porque el libro del Génesis establece que Dios ha creado todo, ¿no? Y ahí, en la cima de esta jerarquía de la creación, está Dios, el Creador, al que el creyente tiene que hacer referencia siempre cuando se pregunta quién es, qué debe hacer, de dónde viene y a dónde va. La creación significa que Dios ha creado todo de la nada y ha dado una misión a cada criatura que ha salido de sus manos, de su amor infinito. Y en el orden de la creación, pues aparece en primer lugar pues Dios, que es el creador de todo, y luego en la creación, pues en los distintos días, ¿no? Que marcan esta evolución de la creación, podríamos llamarlo así, con paralelismo a lo que nos dice la ciencia, aunque la Biblia no sea un libro de ciencia, pero pareciera que en este orden de la semana de la creación, primer día, segundo día, tercer día, pareciera que hubiera una especie de evolución, ¿no? Primero se separa la luz de las tinieblas, luego las aguas que están arriba de las que están abajo, luego pues al surgir la tierra de entre las aguas pues nacen las plantas y en los mares y en los ríos los peces y luego pues las distintas especies animales, ¿no? Y cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza, y lo hace hombre y mujer. En el primer relato de la creación así lo determina, y en el segundo relato pues lo mismo, dice que crea al hombre de la tierra, como moldeándolo del barro de la tierra, y luego pues de la costilla de Adán pues hacia la mujer de la misma dignidad que el hombre
carne de su carne, hueso de su hueso. Y lo pone en el jardín del Edén, en ese paraíso, donde luego da la orden al ser humano de dominar la tierra, de crecer, de multiplicarse y de dominar la tierra. Y en varias ocasiones, pues el libro del Génesis dice que Dios ha dado al hombre todo lo que existe para que esté a su servicio, de modo que el hombre pueda comer de los frutos de la tierra, ¿no? Y el hombre pueda hacer uso de todas las cosas dominando sobre ellas. Este dominio del hombre sobre todas las cosas y el hecho de que el ser humano es imagen y semejanza de Dios y que Dios puede establecer con el hombre un diálogo, ¿no? Porque él habla con el hombre como con alguien que participa de su naturaleza, ¿no? Porque está hecho a su imagen y semejanza, ¿no? Y por tanto puede establecer una relación personal que Dios no puede establecer con las demás criaturas que ha creado, ni con aquellas inanimadas como la luz o el agua, como con las demás que ya pertenecen al mundo biológico, como son las plantas o los animales. Es decir, en la cumbre de todo lo que Dios ha creado está el ser humano, dejando aparte pues la creación de los ángeles, que sería un capítulo aparte y que están fuera de este universo material, ¿no? De este mundo en el que vivimos, marcado por la materialidad de las cosas y donde el hombre pues surge como carne y espíritu, ¿no? Como cuerpo, alma y espíritu, según también la antropología que nos da el apóstol San Pablo, ¿no? Entonces, el más importante de toda la creación, de todo lo que Dios ha creado en este mundo visible, es el ser humano. Y por eso tiene una dignidad particular. Y por eso toda persona, por el hecho de ser persona, de pertenecer al género humano, independientemente de su raza, de su condición social, de su sexo, pues tiene una dignidad que debe ser respetada y tiene unos derechos. Y aquí hay que hacer también otra distinción, ¿no? La primera distinción sería, por encima de todo está el ser humano, que tiene el dominio sobre las demás cosas creadas, no para destruirlas, sino para cuidarlas y para hacer uso de ellas. Y la segunda distinción sería, el ser humano está por encima de los animales, ¿no? Es más importante el ser humano que los animales, es sujeto de derechos, en cambio los animales no son sujetos de derechos. Y esta es una de las cuestiones abiertas, en este sentido discutidas en este mundo, en esta sociedad, en la cultura posmoderna, que es los supuestos derechos de los animales. Es verdad que el hombre no puede maltratar la creación que ha recibido de la mano de Dios. Es verdad que en los animales se refleja en un modo maravilloso la potencia de Dios, la belleza que hay en la naturaleza, pues refleja la belleza y la bondad de Dios, y el hecho de que tratemos con crueldad a los animales sin ningún sentido, pues nos hace crueles y nos degrada, pero eso no quiere decir que los animales tengan en sí mismos derechos. No tienen derechos. Si los animales tuvieran el derecho a la vida que tiene todo ser humano, entonces no podríamos comer pollo o otro tipo de carnes, porque sería atentar contra el derecho a la vida que tienen los animales. Nosotros podemos dominar sobre ellos y usarlos, como cuando usamos un caballo, un burro, que han tenido pues un puesto en las civilizaciones privilegiado, ¿no? Los animales pues de trabajo, o podemos tenerlos como animales de compañía, o como hoy en día pues también los perros pues ejercen algunas funciones al servicio del ejército, de la policía, de los
que guían a ciegos o los que ofrecen todavía pues servicios a los pastores o servicios de guardia y custodia, pues bueno, por poner un ejemplo de cómo los animales pueden estar a nuestro servicio y también pues son animales de compañía que tienen pues una función incluso para los niños educativa, ¿no? El hecho de cuidar una mascota y de tener entre comillas un juguete vivo, ¿no? Que es una vida que tiene algo de maravilloso que supera lo que nos puede ofrecer, por ejemplo, pues una máquina, ¿no? O un aparato, un videojuego, una televisión, o cualquier aparato electrónico, o unos peces o un pájaro, un perro, un gato, otros animales, pues son seres vivos maravillosos, ¿no? Que pueden tener también pues una finalidad de compañía o una finalidad educativa, ¿no? Que ayuda a nuestros hijos a tomar conciencia pues de la belleza de lo que existe y del cuidado que tenemos que tener de los animales. Volvemos enseguida. Bien, este tema tiene implicaciones muy profundas, ¿no? Porque el hecho de que hoy en día se desdibuje, ¿no? Esta relación entre los hombres y los animales nos lleva a concepciones, a modos de pensar que son sumamente peligrosos, ¿no? Como el hecho de que haya más perros que niños en muchos países occidentales, ¿no? Porque eso nos está diciendo que para las personas empiezan a ser más importantes las mascotas que los hijos, ¿no? Y de hecho hay más perros que niños o a veces tratamos a las personas como perros y a los perros los tratamos como personas. Y aquí hay una deformación, porque aunque pueda parecer cómica la expresión, en cambio es real. Es real el hecho de que muchas personas son tratadas como perros y muchos perros son tratados como personas. Lo que pudiera parecer un chiste, en realidad se convierte en una triste realidad de nuestro tiempo, ¿no? Y eso pues tiene muchas consecuencias. El hecho de que estamos perdiendo la conciencia de que hay muchas personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, que no tienen casa, que están en dificultades serias, que a veces descuidamos a los niños o a los jóvenes en su educación, en su acompañamiento, que hay muchos jóvenes deprimidos, perdidos, que les falta cariño, atención y en cambio pues derrochamos una cantidad inmensa de recursos y de tiempo a los animales, ¿no? Cuando hay muchas personas que necesitan ayuda y hay niños y jóvenes a los que descuidamos, ¿no? Y ahí ese es uno de los primeros problemas que suscita esta mentalidad, ¿no? Esta parte de la cultura, ¿no? Porque como sabéis en nuestros programas estamos hablando de aspectos de la cultura que es necesario pues analizar, examinar, purificar e iluminar
con la luz del Evangelio, pues la luz de la Biblia, del libro del Génesis, que tiene profundas enseñanzas, debe iluminar esta relación del hombre con los animales. Otro segundo peligro, si cabe, todavía mayor, es cuando un número creciente de personas considera que los hombres son peores que los animales. Y sin quitar nada a lo que significa la corrupción del ser humano a través de lo que en cristiano llamamos el pecado, ¿no? El pecado, la corrupción de los hombres, de los políticos, de las distintas pues injusticias que causan los hombres, como pueden ser pues la guerra o la distribución desordenada de los bienes, el hambre en el mundo o la violencia en las familias, contra las mujeres, contra los niños, contra hombres, las injusticias sociales, etcétera, ¿no? Todo el mal que el hombre hace, pues es terrible, ¿no? Y es verdad que cuando el hombre se corrompe por el pecado, pues puede llegar a ser mucho peor, ¿no? Es muy efectivo haciendo el mal, ¿no? Pensemos en las guerras, en las bombas, en la destrucción, ¿no? Pero eso no quiere decir que el hombre sea peor que los animales, como si fuera algo que pertenece a su ser, a su esencia, ¿no? Que los hombres en su esencia, los seres humanos, son malos, son nocivos, son un peso para el planeta, para el universo, como queramos decirlo, y por tanto son, pudiéramos decir, un cáncer que hay que extirpar. Y es aquí donde llegamos a un peligro real, ideológico, muy profundo, que es el considerar al hombre como el enemigo principal del mundo de la naturaleza, porque eso justificaría claramente, si lo pensamos bien, un genocidio. Es decir, si el problema de la humanidad es el ser humano, o volvemos a los complejos maltusianos o a las obsesiones de que hay demasiados habitantes en el mundo y que hay que controlar la población, pues eso justificaría el hecho de que deseemos partir por la mitad, acabar con la mitad de la población a través del método que sea, ¿no? A través de guerras, a través de epidemias, a través pues de una especie de limpieza étnica, ¿no? Quitemos de en medio a los seres humanos que, según la opinión del que manda, del que tiene el poder, sea político, sea económico, sea cultural, de crear una mentalidad por la cual debemos exterminar una parte de la población para salvar el planeta. Y eso sería pues la justificación, la fundamentación de un genocidio, ¿no? Y aunque esto nos pueda parecer muy lejano, el hecho de que crezca en la mente de las personas la convicción de que el ser humano es el obstáculo que tiene este planeta para seguir adelante, pues nos puede conducir fácilmente, muy fácilmente, a un deseo que va creciendo en el corazón del hombre, de cada ser humano en nuestra cultura occidental, de que lo que tenemos que quitar de en medio es el ser humano. Y ya veremos cómo lo hacemos, pero si alguno lo decide, pues decidirá que él tiene que vivir y que otros tienen que morir, ¿no? Fijaos hasta qué punto puede llegar esto, ¿no? ¿Cuál es la postura correcta? La postura correcta es: el ser humano es la cumbre de la creación, y él puede tomar de la creación lo que le hace falta sin destruir el planeta, sino custodiándolo, dominándolo, pero haciendo que lleve a dar más fruto, para que haya para todos, recursos para todos, especialmente para los más desfavorecidos. Y lo que se refiere a los problemas del ser humano cuando se corrompe, pues luchar contra la corrupción del ser humano, es decir, tratar de cambiar el corazón de los hombres, ¿no? Que sabemos que es más una obra divina que humana, en el sentido de que como cristianos estamos convencidos que el único que puede santificarnos y llevarnos al grado más alto, ¿no?, de pureza moral, ¿no?, de elevación moral, pues es Dios, y que sin Dios, pues como estamos contemplando, el mundo se aleja del bien, ¿no?
cuanto más nos alejamos de la luz del sol, como ejemplo, ¿no? Más estamos en la oscuridad. Cuanto más nos alejamos de Dios, más el hombre se sume en la corrupción y más busca el egoísmo y más se olvida del bien común y de los demás. Y por tanto, lo que hay que hacer es conducir al hombre a que conozca su propia dignidad, a que se ame a sí mismo y a que ame a los demás y a que ame a Dios, para que respete la creación de Dios, ¿no? El don maravilloso que Dios le ha dado con los bienes de este mundo, de los seres vivos, animales, vegetales y también pues de los demás recursos, ¿no? Minerales, de los paisajes maravillosos de la naturaleza, ¿no? Que Dios ha puesto en nuestras manos. Ese es el camino, ¿no? El camino es reformar al hombre, no destruirlo. El camino no es poner el hombre al servicio de los animales. El problema no es que nos esforcemos todos en salvar el planeta sin salvar al hombre, sino que salvemos el planeta porque es el modo de salvar al hombre, pero salvemos sobre todo al hombre, ¿no? Cuando salvemos al hombre, no solamente materialmente, dándole los recursos para que pueda tener comida, casa, vestido, educación, etcétera, libertades, ¿no? A la vez haremos lo posible para que los recursos pues sean protegidos, para no contaminar las aguas, para no acabar con los bosques, para vivir una vida, si cabe, que a mí me parece un ideal maravilloso, más en contacto con la naturaleza, menos artificial, menos tecnológica o tecnocrática, sin quitar la tecnología, pero sin vivir sumergidos en una tecnología artificial, como viviendo en grandes ciudades que son masas de hormigón, de luces, de ruidos, de tecnologías, y alejándonos del contacto con la naturaleza, que es una vida mucho más sana, mucho más natural, ¿no? Alejándonos pues de una vida tecnológica, artificial, excesiva, ¿no? Que nos domina, que crea una adicción, que crea una dependencia profunda, y viviendo una vida mucho más natural. Es decir, cambiemos la mentalidad para que amemos la naturaleza que Dios nos ha dado, para que hagamos uso de los animales y sean parte pues también de nuestra vida, pero en un modo sano, ¿no? Sabiendo que por encima de todo tenemos que salvar al ser humano, ¿no? Que por encima de todo Dios nos pide que nos amemos los unos a los otros. Y ojalá que todos podamos construir una sociedad de hermanos, porque todos consideren a Dios como Padre, podamos conseguir que la Iglesia se convierta en signo de comunión, ¿no? En un misterio de salvación y de comunión de todo el género humano. Hasta pronto. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.